Combustibles para el motor térmico. Gasolina, de 95 y de 98 octanos, ambas identificadas por E5. Se obtiene por destilación del petróleo. Es para motores de explosión con encendido provocado por bujía, ciclo Otto. Gasóleo. Dos calidades, identificadas ambas por B7. Se obtiene por destilación del petróleo después de la gasolina. Es para motor de combustión con autoinflamación por temperatura de aire. Gas licuado del petróleo. GLP. Es una mezcla de butano y propano. Se obtiene del refinado del petróleo y extracción de gas natural. Es para motor de explosión, con ciclo Otto, encendido provocado por bujía. Se almacena en el depósito como líquido a 10 bares y dispone de etiqueta Eco. Gas natural. Es metano y se puede almacenar como gas comprimido GNC o licuado GNL. Se extrae de yacimientos junto al petróleo o separados. Es para motores de explosión, con encendido por bujía. Está en el depósito del GNC como gas a 200 a 250 bares. Y el GNL es líquido y está entre 4 y 10 bares de presión y a temperatura de entre menos 130 y menos 160 grados. El GNC es para todos los vehículos y el GNL mejor para los pesados. Disponen de etiqueta Eco. Biogasolina. Lo más frecuente es que sea una mezcla de gasolina y etanol. Se indica la mezcla por la letra E y un número, que es el porcentaje de etanol en la gasolina. Es para motores de explosión, con encendido provocado por bujía. Según el porcentaje de etanol, puede o no disponer de etiqueta Eco. Biodiesel. Mezcla de gasóleo y otros componentes adicionales vegetales o animales, sin o con uso previo. Se indica la mezcla por la letra B y el porcentaje de aditivo bio en el gasóleo. Es para motores de combustión con autoinflamación por temperatura del aire. En función del porcentaje bio, puede disponer o no de etiqueta Eco. En este artículo nos centramos en el GLP, GNC y GNL, comparándolos con gasolina y diésel. Conceptos de funcionamiento bifuel, gasolina o gas y dual fuel, gasóleo y gas. Vemos un automóvil de turismo con un motor longitudinal delantero de 4 cilindros en línea y propulsión o tracción trasera. Vamos a ver en él el funcionamiento bifuel, colector de admisión, filtro de aire, depósito de gasolina, inyectores, que pueden estar en el colector de admisión, inyección indirecta, o dentro del cilindro, inyección directa. Alimentación de gasolina a los inyectores desde su depósito. Depósito de gas. Inyectores de gas en el colector de admisión, inyección indirecta. Alimentación de los inyectores de gas desde su depósito. Control de selección de combustible. Funcionamiento con gasolina. La gasolina desde el depósito a través de diferentes elementos y controles pasa a los inyectores y es inyectada mezclándose con el aire, produciendo las explosiones que generan el par motor. Funcionamiento con gas, de forma automática o seleccionado por el conductor. Es el gas el que va a los inyectores, se inyecta en el colector de admisión, se mezcla con el aire y produce las explosiones que generan el par motor. Bifuel es funcionamiento con uno u otro combustible, no con los dos a la vez. Sistema Dual Fuel. Lo vemos en este todoterreno con un motor también de 4 cilindros en línea, filtro de aire, colector de admisión, depósito de gasóleo, inyectores dentro del cilindro, inyección directa. Alimentación de los inyectores de gasóleo desde su depósito. Depósito de gas. Hay uno o más inyectores en el colector de admisión. Alimentación de uno o más inyectores desde el depósito de gas.
Control de selección del combustible o combustibles utilizados. Funcionamiento con gasóleo y gas. Se inyecta el gas en el colector de admisión y la mezcla de aire y gas pasa al cilindro. A final de compresión se inyecta el gasóleo que se autoinflama, generando la combustión del mismo, del gasóleo y del gas que contiene el aire. El dual fuel es funcionamiento con dos combustibles a la vez, simultáneamente. Puede funcionar exclusivamente con gasóleo. En ambos casos, se puede instalar el sistema de gas con sobrealimentación. Comparación de emisión de gases contaminantes a la salida del motor con diferentes combustibles. Vamos a analizar óxido de nitrógeno, hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, dióxido de carbono y partículas. Como referencia, gasolina se considera 1. El diésel emite muchos más óxido de nitrógeno, menos hidrocarburos y monóxido de carbono, menos dióxido de carbono y bastante más partículas. El gas licuado del petróleo GLP, el gas natural GNC o GNL emiten menos nitrógeno, hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, dióxido de carbono y partículas, sobre todo estas últimas. Biocombustibles tienen muchas variables y se han de analizar de forma particular, por eso ponemos interrogaciones. Eléctrico con baterías. Contaminación cero de los gases controlados al circular, pero puede contaminar al enchufarle en la red de carga, depende de cómo genere la electricidad la central. Pila de combustible de hidrógeno. Realmente es un coche eléctrico, contaminación cero al circular. Depende de cómo se fabrique y distribuya el hidrógeno para que sea realmente cero. Motor térmico de hidrógeno. Menos óxido de nitrógeno y cero de los restantes gases. Energía solar, cero en todos los casos, puesto que la fuente de energía es el sol, energía renovable. En los motores térmicos es imprescindible reducir el dióxido de carbono y no es posible. Esto va a determinar su fin. La emisión de CO2 es proporcional al consumo de combustible. Depende de la cantidad de carbono del combustible, la proporción o dosado de la mezcla y características de cómo se desarrolle la combustión. Vamos en el artículo, como ya sabemos, a centrarnos en GLP, GNC, GNL y compararlos con gasolina y gasóleo. Explosión en motor térmico de gasolina. Inyección indirecta en el colector de admisión, antes de la válvula correspondiente. Entra en admisión al cilindro mezcla. Al subir se comprime la mezcla y al final salta la chispa en la bujía que provoca que se queme la mezcla. Genera la explosión. Encendido por chispa en la bujía. Ciclo Otto. Inyección directa. Después de la válvula de admisión, dentro del cilindro. En admisión entra exclusivamente aire y bien, al final de admisión o en compresión se inyecta la gasolina. Se mezcla con el aire y al final se produce la chispa en la bujía que provoca la inflamación de la mezcla. Ciclo Otto. Explosión en el motor de gasolina. Mezcla de líquido y gas. Más difícil al ser dos estados diferentes. Ha de ser homogénea, aire y gasolina. Proporción estequiométrica, aire y gasolina. Desgaste del aceite, más por la dilución de la gasolina que cae al cárter. Emisiones a salida del motor. Dióxido de carbono proporcional al consumo. Óxido de nitrógeno, valores medios. Hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono, valores medios. Valores medios también de partículas sólidas. Más partículas sólidas con inyección directa. Se reduce en lo posible el contenido en el combustible de plomo y azufre para evitar que se emitan sus componentes. Explosión en motor térmico bifuel, gasolina y GLP o GNC, funcionando con gas.
En este motor, los inyectores de gasolina están en el colector de admisión, inyección indirecta, pero ahora no son operativos. Los inyectores de gas están también en el colector de admisión, inyección indirecta. Entra en admisión, mezcla de aire y gas en compresión. Al final de su recorrido, salta la chispa en la bujía, provocando la explosión de la mezcla y generando el par motor. Encendido por chispa en la bujía, ciclo Otto. En este otro motor, el inyector de gasolina está dentro del cilindro, es inyección directa, pero de momento no es operativo. Se dispone de inyectores de gas en el colector de admisión, inyección indirecta. Son inyectores específicos. En admisión, como en el motor anterior, entra mezcla de aire y gas, al final salta la chispa en la bujía, provocando la explosión que genera el par motor. Encendido por chispa en la bujía, ciclo Otto. Se puede utilizar la instalación de gasolina, incluidos inyectores, para la aportación de gas. Es bastante más costosa y compleja de llevar a cabo. Comparación gasolina y GLP o GNC. Mezcla más homogénea. Combustible y comburente son dos gases. Proporción estequiométrica, aire y gas. Desgaste del aceite. Menos, al no haber dilución de combustible, pues es un gas. Emisiones a salida del motor. Menos dióxido de carbono. Menos óxido de nitrógeno. Menos hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono. Menos partículas sólidas. Y no hay ni plomo ni azufre en el gas que es combustible. Combustión en motor térmico diésel. Inyección directa diésel en el interior del cilindro, en este caso directamente sobre el pistón. En admisión entra exclusivamente aire. Al final de la compresión, con el aire muy caliente, se inyecta el gasóleo sobre este. El contacto del gasóleo con el aire muy caliente genera múltiples combustiones, no del todo uniformes. Autoinflamación del gasóleo por contacto con el aire caliente, ciclo diésel. Combustión motor diésel. Mezcla de líquido y aire. Al contactar aire y gasóleo se autoinflama este. Múltiples combustiones. Desgaste del aceite. Algo menos dilución, pues hay menos gasóleo. Emisiones a salida del motor. Dióxido de carbono proporcional al consumo. Óxido de nitrógeno, valores muy altos. Hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono, valores bajos. Valores altos de partículas sólidas y se reduce en lo posible plomo y azufre en el gasóleo para evitar residuos que los contengan. Combustión dual fuel, diésel y gas, GLP o GNC, GNL. Inyección directa diésel en el interior del cilindro. Inyección de gas en el colector de admisión. En admisión entra aire y gas. Se comprime. Al final, cuando está muy caliente, se inyecta el gasóleo, provocando múltiples combustiones más homogéneas. Autoinflamación del gasóleo y gas por contacto con el aire caliente, ciclo diésel. Combustión motor diésel con gas. El gas es combustible, se inyecta menos gasóleo. Mezcla de líquido y dos gases, y uno es combustible. Autoinflamación del gasóleo y gas con el aire. Mezcla más homogénea de gas y aire. Múltiples combustiones más homogéneas. Poca dilución, pues hay menos gasóleo. CO2, algo menos por la combustión del gas. NOx. Se reducen por la combustión del gas. HC y CO. Un poco menos por la combustión del gas. Partículas se reducen por la combustión del gas. Y menos plomo y azufre, pues no lo contiene el gas. Información complementaria GLP, GNC y GNL. Pierde algo más de potencia el GNC que el GLP respecto a la gasolina y se puede compensar ajustando específicamente la inyección del gas. En este caso, la gasolina sería un combustible de emergencia y prácticamente se diseñaría el sistema para funcionar con GNC el mayor tiempo posible. Dos montajes de GLP, GNC o GNL bifuel en motores de gasolina con inyección directa. Montaje 1. Aportando el gas por la instalación de inyección de gasolina original. Vemos la parte alta de un motor de 4 cilindros, los inyectores dentro del cilindro, inyección directa y la aportación de gasolina. La aportación de gas se hace por la misma instalación y los mismos inyectores.
Comparten inyectores y gran parte de la instalación. Se inyecta el gas por los mismos inyectores que la gasolina, pero no a la vez. Al compartir la instalación hay buena integración técnica y rendimiento. Segundo montaje: instalación de inyección independiente de la gasolina para el gas. Se ve la parte alta de un cilindro, inyección directa de gasolina dentro del cilindro, y la inyección de gas se hace en el colector de admisión. Ya sabemos que no son las dos a la vez. Se inyecta el gas en el colector de admisión y se inyecta gasolina intermitentemente para enfriar sus inyectores. Se ha de asegurar la lubricación de las válvulas. Es un factor muy importante. Se puede hacer mediante unos inyectores específicos que aportan un lubricante aditivo que se debe reponer periódicamente. Lubricación de las válvulas con inyección indirecta de gasolina y gas. Vemos inyección indirecta de gasolina y de gas, depósito de gasolina, en el que se añade una cantidad determinada de aditivo específico lubricante, con esta exclusiva función. Va junto a la gasolina y permite lubricar las válvulas, lo que implica que ha de funcionar, aunque vaya en gas, secuencialmente en gasolina para asegurar la lubricación de las válvulas. Se aporta el lubricante con la gasolina en sus inyectores en el colector de admisión. Transformación de motor diésel original a GLP o GNC. Se reduce la relación de compresión. Se sustituye el inyector por una bujía de encendido. Se instala la inyección de gas, generalmente en el colector de admisión. Inyección indirecta. Se basa en modificar un motor de ciclo diésel a ciclo Otto. La anticontaminación diésel pasa a ser la de gasolina. Es una modificación a cargo del fabricante por el coste y complejidad que conlleva.